bienvenidos a la actividad de presentación de los relatos ganadores del segundo certamen literario, Relatos del Alma, y al coloquio sobre la prevención del suicidio. En esta primera parte se va a proceder a la lectura de los relatos ganadores de la categoría juvenil y adulta de este concurso de relato corto sobre salud mental y prevención del suicidio. La finalidad de este certamen literario es hablar sobre el problema del suicidio para eliminar los mitos e ideas erróneas que existen hacia este, así como reivindicar un abordaje transversal del mismo para mitigar los efectos y facilitar que las personas con ideaciones suicidas pidan ayuda. El fallo del jurado de este certamen se dio a conocer el 24 de julio de este año. El jurado está compuesto por doña Patricia Soriano, doña Esperanza Espugles, doña Delfina Marco como secretaria y doña Engracia Robles como presidenta. Se presentaron un total de 99 relatos, 82 en la categoría adulta y 17 en la categoría juvenil, de todas las partes del mundo. El ganador en la categoría adulta es el relato Guerra al dolor, del yeclano Francisco Reina Milán. Relato de invención de escritura sobre el suicidio desde la perspectiva en primera persona. Y en la categoría juvenil, la ganadora es la catalana Laia Farràs i Coll, con el relato El vacío. Un relato también de invención de escritura sobre el suicidio, pero en este caso desde la perspectiva de la familia. Me gustaría a las personas que he nombrado, tanto a Francisco Reina, que lo tenemos aquí con nosotros, al ganador de la categoría adulta, que pudiera subir al escenario junto con los miembros del jurado, porque nos gustaría entregaros un obsequio. Lo que le estamos entregando es una pieza de cerámica que hacen nuestros usuarios del taller ocupacional, ¿vale? Para que tengan un recuerdo con identidad de la asociación. Empezamos con la foto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Esperanza, no te bajes, que te he hecho bajar, disculpa. Sí. Entonces voy a darle paso a Esperanza Espugles, que ella va a hacer la lectura del relato Guerra al dolor, ¿vale? de Francisco, de nuestro yeclano Francisco Reina Milán. Y posteriormente, cuando termine la lectura Esperanza, dará paso a Patricia Soriano, que va a ser la encargada de leer el relato El vacío, ¿vale? De la ganadora Laia Farràs i Coll. Pues nada, muchas gracias por venir y vamos a disfrutar de esta primera parte y luego ya pasaremos, como he dicho, a la parte del coloquio con las dos ponentes. Muchas gracias. Guerra al dolor, por acrónimos. No puedo establecer con exactitud cuándo me separé del camino trazado. Unos padres más o menos atentos y más o menos ausentes, una engorrosa hermana pequeña, lo habitual. El colegio que recuerdo feliz, si acaso podemos confiar en los recuerdos. El instituto con sus peleas y humillaciones en el patio. Los profesores indiferentes, los deberes poco provechosos y ya olvidados.
Fue ahí. Los fines de semana conseguíamos alcohol en cualquier chino e íbamos a un descampado a emborracharnos. Era terrible. Bebíamos, reíamos y acabábamos vomitando, o llorando o peleando entre nosotros, o todo a la vez. En esas conocí a Clara y Domingo, y también a Kevin, mis mejores amigos de aquellos años. Ya no tengo relación con Kevin. Estudió en Murcia, encontró trabajo y novia allí y no volvió. Clara sigue en Lleida. Si me la cruzo nos dedicamos sonrisas de cortesía. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, en contadas ocasiones. Domingo se estrelló contra un árbol volviendo de un festival. Murió 13 horas después en Arisaca. Su pareja sobrevivió, pero camina y habla distinto desde entonces. ¿Acaso fue desde lo de Domingo? Me maté yo también en aquel pino. No pisé el sanatorio ni la iglesia, ni acudí al entierro. Por egoísmo y cobardía, creo. No fue porque quisiese recordarle alegre y respirando, esa mentira bonita que se dice. No cumplí los usos sociales impuestos porque suponen muecas falsas, palabras vacías hacia desconocidos y, en definitiva, un teatro mortuorio sin finalidad ni consuelo. Yo no estuve triste entonces, un poco apagado sí, pero desde un sentido de apatía y desgano, no de duelo. Domingo había muerto, como moriremos todos. Fin de la historia. Los primeros días me engañaba prometiéndome quedar con Clara y Kevin y los otros, y valorar a quienes me rodean. No cumplí, signifique eso lo que signifique. A veces salgo a pasear por las pozas y si me siento demasiado vivo, demasiado poco, entro al cementerio y camino por sus calles. Aún no he encontrado la tumba de Domingo, y eso sí me entristece. No tengo la impresión de que aquel suceso modificase mi conducta, mis ideas o mis sensaciones. Sí creo que ya desde antes mi camino se había torcido. Salía menos de casa, pasaba más horas completando misiones ridículas y repetitivas en el ordenador. Comía peor y a deshora. Dormía por las mañanas y vivía por las noches. De aquella que vivía con mis padres, pero ya era casi un adulto. Demasiado mayor para que me pusiesen límites, demasiado joven para que me echaran de casa. Pasaron así varios años. Mi padre me colocó de peón en la tapicería de un conocido suyo, pero no cuajó. No me disgustaba el trabajo, aunque sí el trato de algunos compañeros. Ganaba un sueldo que corría a gastar en tonterías. Aún tengo por casa las mancuernas y la figura de Aragorn a escala que compré con la primera nómina. Más pronto que tarde flojeó la faena y los últimos en entrar fuimos los primeros en salir. Llevaba una vida algo apartada, pero era un chico normal, retraído y con los problemas habituales de un veinteañero, sin dinero, sin trabajo, sin novia, sin casa o vehículos propios, sin cargas de ningún tipo, sin sueños o expectativas a medio plazo y sin un plan vital definido. El camino trazado, lo normal en mi generación. No me sentía mal con mi situación. Como todos, quería mejoras, aunque no las buscase. Un trabajo que permitiese distinguir los domingos del resto de días. Una pareja que me apartase de la hipnótica pornografía o un techo bajo que no requiriese noches. Pero en general mi situación no era terrible, o acaso mi desgana la hacía llevadera. Y sin embargo, lloraba. Bajo las sábanas de madrugada o en el baño cuando no había nadie en casa. Lloraba poco al principio y cada vez más, sin un motivo, sin un daño. El llanto me sobresaltaba a veces, inesperado, como quien se da cuenta de que sangra porque se mancha al rascarse. Yo me descubría gimoteando sin saber cuándo había comenzado. Era odioso. No se lo conté a nadie, tampoco tenía a nadie a quien contárselo. Cada fin de semana me llegaba una notificación al móvil. Algún amigo iluso me proponía quedar, tomar unas cervezas, ponernos al día. Hace mucho que no nos vemos, y eso. Siempre encontraba alguna excusa decente para no salir de casa, ni de mi habitación, si no era imprescindible. Mientras otros subían fotos con filtro a Instagram, yo subía 2 niveles en el videojuego de turno. Me masturbaba y a dormir. Cada vez mi teléfono sonaba en menos ocasiones. ¿A quién más podría habérselo contado? ¿A mamá y a papá? Él me consideraba un inútil y un estorbo, un parásito de su cartera. Ella no lo habría entendido, ni yo lo entendía. ¿Pero te pasa algo? ¿Tienes algún problema? No, nada. ¿Algo te pasará? No, nada. Me prepararía una infusión, se preocuparía unos días y pronto los quehaceres de una vida como madre trabajadora en un hogar machista me expulsarían de su mente. A la engreída de mi hermana ni la contemplo.
Al llanto repentino se sumaron sensaciones físicas e ideas recurrentes. A veces no podía respirar, mi garganta se cerraba, boqueaba como un pez, tenía la lengua seca. Todos los músculos del cuerpo se tensaban, dolían. Me levantaba de la cama, recorría las 3 zancadas y media que separan las paredes de mi habitación, volvía sobre mis pasos. La mano en el pecho temblaba, al rato todo pasaba. Después de los primeros ataques, apenas dormía. Me tumbaba en la cama de madrugada y miraba al techo. Temía no despertar si cerraba los ojos. Miedo a morir. Visto en perspectiva, resulta irónico. La primera vez que pensé en quitarme la vida conducía por la carretera que une Yecla y Villena. Quiero decir, la primera vez que lo pensé con un convencimiento aterrador. Todos hemos fantaseado con quitarnos del medio, al borde de un barranco o asomados a una ventana. ¿Y si me tiro? Si tienes una discusión fuerte con tu madre, me voy a matar y te voy a joder la vida. En la recta que sale del polígono de la Rada, pasado el nuevo tramo de la autovía y su doble rotonda, hay una pequeña vereda. La vi de lejos y deseé, llegado el momento, girar el volante y estamparme contra un tronco robusto. Calculé incluso que la mejor forma de evitar el sufrimiento sería hacer coincidir el punto de impacto con la frontal del asiento del conductor. Un zarandeo, un fogonazo de cristales y fin de proyecto. Un pequeño movimiento de muñeca y llegaría a donde todos nos dirigimos. En los escasos segundos hasta llegar a los árboles me acordé de Domingo. ¿Fue un accidente o tú también querías desaparecer? La autopsia encontró alcohol, cocaína y éxtasis en su cuerpo destrozado. No, a mi amigo le encantaba su vida. Eso parecía desde fuera, pero ¿quién puede saberlo? ¿O acaso eligió una forma de suicidio lenta y placentera, basada en la química? Suicidio, suicidio, suicidio. La palabra me rebotaba en la cabeza mientras el coche se aproximaba al tronco más cercano a la carretera, y tras un instante eterno lo dejaba atrás. Me temblaban las piernas, me sudaban las manos, no respiraba y tardé varios segundos en darme cuenta. Lo que recuerdo con más horror es la fuerza de voluntad, la concentración que tuve que emplear para sujetar el volante con firmeza. Un copiloto fantasma con mi rostro tiraba de la rueda hacia un lado y yo, timonel en un barco que naufraga, luchaba contra la tormenta interior. Lloré el resto del trayecto y las lágrimas no me dejaron ver la carretera con claridad. Desde aquel día, un odio intenso creció en mí. Sentía ira contra los imbéciles de mis padres, que me tenían prisionero en un zulo, contra los traidores de mis amigos que ya nunca me proponían salir a tomar algo. Odiaba a las mujeres que jamás me habían hecho ningún caso por ser tímido y estar gordo, y al empresario explotador que me había usado para acumular billetes y en cuanto no le conviene me tiró por el retrete. Pero sobre todo sentía asco y pena por mí mismo. Una vida tirada a la basura, incapaz de nada. Apenas un trasto olvidado en un rincón. Un ser humano deficiente, una mierda. Ahora le gritaba a mis padres, insultaba a mi hermana, no dormía apenas, lloraba, me ahogaba en mi cuarto, pasaba las horas tirado en la cama y casi no comía. No recuerdo la mayoría de aquellos días. Han quedado en una neblina dispersa, como vividos por otro. El martes 11 de abril de 2023, a las 10 de la mañana, intenté suicidarme. No me encontraba inmerso en un ataque de pánico, ni estaba en peor estado anímico que otros días. No me había ocurrido nada especial esa semana, ni bueno ni malo. Simplemente sucedió entonces, como podría haber pasado en cualquier otro momento. Me observé en el espejo del baño, tenía la cara hinchada, ojeras, la piel pálida y despedía un fuerte olor corporal. Abrí el armarito tras el cristal y escogí los botes que parecían más prometedores, dejando a un lado el jarabe para la tos, el apiretal caducado, un laxante, el frenador y varias cajas de tirita y algodones. Fui amontonando pastillas del resto de envases junto al omblífugo y luego las tragué con ayuda de un vaso de agua, de una en una al principio y luego varias a la vez. Hecho esto, me sumergí desnudo en el agua tibia de la bañera. Tomé un recambio de cuchilla de afeitar y contando hasta 10 contuve la respiración y la clavé en mi muñeca izquierda. El dolor fue terrible, insoportable, tanto que solo pude avanzar 3 centímetros antes de que la hoja se me resbalase de los dedos y cayese bajo mi cuerpo. Me erguí y la busqué desesperado. Para cuando la encontré, me ardía la herida que sangraba mucho. Coloqué de nuevo el filo entre mis dedos, pero me flaqueaba la voluntad. Salí de la bañera y del cuarto muy nervioso. Recorrí varias veces el pasillo empapándolo todo de agua roja. Lloraba, no podía respirar, no pensaba con claridad. El estómago dolía y daba vueltas. Me sentía muy mal. Cuando los síntomas empeoraron, tomé el teléfono y marqué el 112. Aún dudé varios segundos sin presionar el botón verde. Después de balbucir,
una explicación apresurada, se me prometió asistencia inmediata. Colgué. Corrí a dejar la puerta de casa entornada. Me puse una toalla por encima y me tumbé en el sofá. Recuerdo los dolores, la angustia, la sangre esparciéndose por el suelo. Vomité. Pasado un tiempo indeterminado, varios sanitarios entraron en el salón. Me hicieron preguntas. Corrían de allá para acá con artilugios. Perdí la conciencia y desperté en el hospital hora después. Me habían lavado el estómago y cosido varios puntos en la muñeca. No necesité transfusión de sangre. El primer día fue de malestar, confusión y vergüenza extremos. El resto, solo de vergüenza. Mamá me hacía preguntas mientras lloraba. Papá se mantuvo serio. Habló poco y salía cada rato a por café o a tomar el aire. Mi hermana se quedaba en el rincón con aspecto compungido. Los días tras salir del hospital fueron extraños e irreales, como pertenecientes a otra vida. En casa apenas hablaba ni de lo sucedido ni de nada en general. Enseguida comencé la terapia. Creo que he hecho progresos desde entonces. Me encuentro mejor, aunque hay días muy malos. Empiezo a entender cómo funcionan la depresión y la ansiedad. Supongo que eso es en sí mismo una pequeña victoria. Me he apuntado a este grupo por recomendación de mi psicóloga y espero que suponga un escalón más para recuperar mi vida. Gracias por escuchar mi historia. Se hizo un silencio espeso en la sala. Ninguna reacción, ningún sonido. 1, 2, 3, 4. Los segundos fueron interminables. Al fin aparté la mirada de los folios que sostenía. Media docena de rostros me contemplaba, impávidos, fríos. Algún otro asistente, en cambio, dirigía sus ojos hacia una esquina de la habitación, a mi espalda. Quietud, silencio, tensión. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Estoy segura de que tus palabras nos ayudarán a cada uno en nuestro propio proceso. La terapeuta, en pie, me sonreía con esfuerzo. No parecía convencida de sus propias palabras. Hemos terminado por hoy. Os veo en la sesión de la semana que viene. Me levanté de inmediato. Notaba las palmas de las manos sudadas y una presión en el pecho. Con unos breves murmullos me despedí de todos y salí de allí. Al pasillo, luego al vestíbulo y por fin a la calle. El sol de mediodía me cegaba, así que caminé por la sombra. Apretaba los puños en los bolsillos de la chaqueta, también la mandíbula. Sentía una ridícula mezcla de autodesprecio y alivio que se alimentaban entre sí, como un niño cuando sus padres lo encuentran llorando en mitad de la calle al creerse perdido. Sonreí ante mi propia estúpida comparación. Clavé las uñas en las palmas de las manos y aligeré el paso. Sabía que no era el relato que la terapeuta y los otros usuarios esperaban. No había omitido los detalles escabrosos. No había escrito una historia suave con final feliz. Aún no, al menos. Yo seguía mal, llorando algunos días, acechado por los nervios. Ahora sí deseaba mejorar, y eso suponía un cambio enorme. No sabía si mi experiencia ayudaría a los demás. No la había plasmado para eso, sino para mí mismo. Para expresar en voz alta y en público lo que no me atrevía a contarme a mí mismo, en la soledad de los traicioneros pensamientos. Para aclararme, para sanarme. Mi historia no es bonita, no es alegre, pero es mía y es real. Es mi vida y no puedo cambiarla si no la comprendo y la acepto. Duele, asquea y avergüenza mirar al monstruo del suicidio a la cara. Pero no se ganará la batalla sin conocer al enemigo hasta en sus últimos recovecos. Y esta guerra, la lucha diaria de tantísimas personas, es una que no podemos permitirnos perder. Bueno, en primer lugar sí que quiero hacer un comentario. En cada frase hay muchísimas emociones contenidas. Cuando nosotros estuvimos viendo el jurado cada uno de los relatos, eran impresionantes. Entonces, quiero decir que en este caso, la que yo voy a leer, que lleva por título El vacío, pues la verdad es que al verla uno piensa en una madre ante una situación. Entonces, perdonad si el momento me puedo emocionar porque la verdad es que me removió muchas cosas. No sé si me voy a contar. Bueno. Querido Álvaro, una vez, de crío, me preguntaste a qué le tenía miedo. No debías tener más de 7 u 8 años, y me lo preguntaste de esa forma, con el ceño fruncido y los ojos entrecerrados.
tan propio de ti. En un tono lleno de curiosidad. Me tomó por sorpresa. Tus preguntas siempre lo hacían. Esta vez no pude darte una respuesta. Pensé en decirte que le tenía miedo a la oscuridad, o a los leones, o a la señora del kiosco, que siempre me miraba de arriba abajo cuando entraba a comprar. Sin embargo, todo esto me parecían miedos absurdos, casi infantiles, y sabía que no sacarían tu curiosidad. No estoy segura, te confesé, con una sinceridad nada propia de mí. En ese momento no tenía una respuesta para tu pregunta, Álvaro. Ahora sí que la tengo. Le temo al vacío. Al vacío en la mesa de Navidad. Yo llevaba los pendientes que me regalaste hace años por mi cumpleaños, en un intento de tenerte cerca, mientras me preparaba delante del espejo. No pude evitar recordar esta vez cuando, de pequeño, me preguntaste. Siempre te gustó hacer preguntas. Si el niño Jesús a veces también se sentía triste. Mi sorpresa ante tu curiosidad infantil y la respuesta que te di, que aún me resuena en mi mente. El niño Jesús es un buen niño, y los buenos niños nunca están tristes. Tu decepción y el arrepentimiento que más tarde me invadió al percatarme de que te había mentido. Álvaro, ahora sabes que todos podemos estar tristes, incluso el niño Jesús, y Alicia, y papá, e incluso yo. La primera Navidad sin ti fue la más dura. Papá intentó que todo fuera normal, preparó la comida e invitó a toda la familia, como llevamos años haciendo. Sin embargo, por error, puso tu silla allí donde siempre tú te sentabas, a la derecha, al lado de Alicia y de la abuela. Una silla que quedó vacía, a la espera de un niño que nunca apareció. Durante la comida casi no intercambiamos palabras. Yo no podía dejar de mirar de reojo esa silla abandonada en la que hacía solo un año tú habías estado comiendo con desgana un trozo de pavo, escuchando nuestras conversaciones en silencio. Y entre vino y champán y risas que ya no son risas, nadie se atrevió a mirarte, a reconocer tu dolor. Porque sí, porque todos sabíamos que ese dolor existía. Pero éramos cobardes y pensábamos que de ignorarlo acabaría por hacerse una bola y luego un grano de arena y finalmente desaparecería. Que no acabaría consumiéndote de la forma en la que lo hizo. ¿Te lo estás pasando bien, Álvaro?, te pregunté cuando llegaron los postres en un momento de lucidez. Entonces, por primera vez en toda la comida, levantaste la mirada del plato. En tus ojos vi un mensaje que todavía no se me ha borrado de la mente. Me pedías ayuda. De la misma manera que de pequeño me habías pedido ayuda para atarte los zapatos o cepillarte los dientes. Sin embargo, esta vez tu reclamo era silencioso, mudo. Por un momento sentí el impulso de preguntarte algo más, cualquier cosa que te pasaba, por qué nos evitabas, hasta cuándo ibas a poder soportar el dolor. Pero todos tus pensamientos se fumaron de mí, de mi mente, cuando me sonreíste de aquella manera tan propia, tan tuya. Pero estoy pasando muy bien, mamá. Y yo te creí, porque tenía mucho miedo de no hacerlo. Le temo al vacío en vuestra graduación, cuando Alicia salió a recoger los diplomas, el suyo y el tuyo. El director dijo su nombre en un tono sombrío, la voz ahogada, rota. Tus compañeros bajaron la cabeza, casi avergonzados. Cuando acabó la ceremonia, me contaron que habían pintado tu mesa de colores y que hasta habían pedido a una de las profesoras que dibujara un personaje de esos cómicos que tanto te gustaban, que te echaban de menos, que a veces tenían la sensación de que entrarías en plena clase de matemáticas con la mochila colgándote de un hombro y esos cabellos rizados siempre despeinados, que cuando cerraron los ojos todavía les pareció oír tu risa en los pasillos donde tantas horas de clase habías perdido y que, de haber sabido que lo estabas pasando mal, se hubieran acercado más a ti, no hubieran dejado que te fueras. Ese día yo no lloré, ya no me quedaban lágrimas para hacerlo, tenía las pupilas secas, muertas, de tanto que había soltado mi dolor por los ojos, y aún así el dolor nunca se iba del todo. Alicia llevaba el vestido verde que tú le ayudaste a escoger y el cabello azabache recogido en una trenza. Papá trajo la cámara para sacarle fotos, pero no quiso hacerse ninguna, por mucho que le insistimos. A sus ojos, tan similares a los tuyos, le faltaba esa chispa,
Ya no eran fogatas, sino canicas, 2 cuencas vacías. Todos la miraban con aflicción, como si hubieran dejado de ser su compañera, su amiga, para convertirse en otra víctima, una de viva, pero, al fin y al cabo, una víctima más. No pude soportarlo por mucho tiempo. Me despedí apresuradamente de ella y con fingida firmeza salí del auditorio. Papá me reprochó mi cobardía con la mirada, pero yo me sentía demasiado avergonzada como para dar una explicación. Volví a casa y allí, en el comedor, estaba el traje que te habíamos comprado para la ocasión y que nunca llegaste a estrenar. Alicia lo había sacado de su caja, escondida en la parte más alta del armario, en un intento de homenajear. Entonces sí que lloré, Álvaro. Lloré por no haber podido verte graduarte y por haberte fallado una vez más y por haber fallado a la hija que todavía seguía aquí. Quería ser fuerte, pero sentía que la vida se me escurría entre los dedos, que cada día que pasaba tu recuerdo se iba haciendo más y más pequeño y que algún día acabaría por desaparecer. Alicia volvió de madrugada. Al final había decidido salir con unos amigos. Cuando bajé a disculparme, me la encontré llorando, sentada en el rellano de la escalera, con la cabeza escondida entre las manos. Hasta entonces había llevado su dolor en un silencio ensordecedor. Esa noche se convirtió en una tormenta por primera vez. Se permitió llorar al hermano con el que había compartido toda una vida. Desde vuestro nacimiento, 2 niños de cabello oscuro y ojos inquietos, hasta esa última noche en la que te encontró en tu habitación. 17 años, 6 meses y 13 días. Imagino que lloraba por ti, pero también por todos los sueños que no podrías vivir juntos, por los éxitos que no compartiríais y las veces que tendría que brindar sola. Por la vida que viviría sin ti, por tener que crecer sin su hermano al lado. Al volver a la habitación no pude volver a dormirme. Cada vez que cerraba los ojos, la veía allí, sola, sollozando en silencio. Le temo al vacío en tu habitación, que no hemos tocado desde entonces. El armario sigue igual de desordenado, los auriculares que usaste esa última noche encima de la cama. A veces me detengo delante de tu puerta y me imagino qué estarías haciendo. ¿Cómo estarías viviendo? Te imagino tumbado en el suelo, con el pelo negro y rizado, despeinado y los ojos fijos en una nueva historia. La sonrisa rebelde, enigmática, que tanto dolor escondía, y esa camiseta de la Rolling Stone que no te la quitabas nunca, ni siquiera cuando yo te reñía o te fingías escuchar. Ay, mamá, no te preocupes, está limpia. Pero nunca lo estaba, y yo lo sabía, y aún así dejaba que te salieras con la tuya, porque verte feliz me hacía feliz de la misma manera que esa última noche cuando te fuiste, una parte de mí también se fue contigo. Esa es la parte que más echo de menos, la mujer que cuando tú estabas aquí, la madre que tú conocías y que llegaste a querer, una madre ilusa, necia, casi infantil, madre que no se atrevía a quitarse la venda, madre que te quería, Álvaro, pero que tenía las heridas sangrantes, madre que todavía no se perdona. Le temo al vacío del día de tu velatorio. Nadie quiso entrar por miedo a verte dentro de una caja de madera, a ti, que tanto te angustiaban los lugares cerrados. Tu padre fue el único que se atrevió a dar ese último adiós. Un beso en la frente, como cuando eras un crío. Yo solo pude observarlo desde lejos, con la mirada emborronada. Alicia a mi lado mantenía sus ojos fijos en la caja. Fue un entierro silencioso. Papá subía a decir unas palabras, después Alicia, y yo me quedé en mi sitio. No me vi capaz de levantarme del banquillo. Sabía que de hacerlo, mis piernas no serían capaces de sostener el peso de mi cuerpo. Le temo al vacío que recibo como respuesta a todas las preguntas que lanzo al aire. ¿Por qué tú? ¿Y por qué nosotros? ¿Y por qué nunca pudiste entenderte? No del todo. ¿Quién te hizo daño? ¿Cuándo empezó ese dolor? ¿Cómo hubiera podido ayudarte? ¿Hubiera podido ayudarte, Álvaro? Le temo al vacío. Al vacío en las fotografías que hemos tomado desde entonces. Ya no me gustaba publicarlas, sin ti en ellas.
Mi sonrisa ya no es la misma. Me veo cansada, débil, casi enfermiza. Mis ojos nunca miran directamente a la cámara y ahora te buscan como si, ingenuos, esperaran verte a ver allí, a mi lado. Alicia dice que te gustaría vernos felices, que no nos culpabas, que tampoco nos guardabas rencor. A mí me cuesta creerlo. Todavía recuerdo los meses de enero, febrero, marzo, cómo nos evitabas, cómo te escondías de nosotros. Y luego, estos últimos días que pasaste en casa, tu sonrisa, otra vez vivaz, las conversaciones risueñas y las risas que soltabas sin razón, como si lo hubieras sido tú. Sin embargo, en tus ojos, el vacío. El mismo vacío que hace años que llevabas contigo, que arrastrabas como las cadenas a un preso. Un vacío que acabaría por matarte, lentamente, doloroso, desolador, un suplicio que no podemos quitarte de encima. Ahora yo arrastro ese vacío. Todos nosotros lo hacemos, Álvaro. Le temo al vacío que siento en el pecho cada día que no estás. Un vacío punzante, un vacío que incluso ahora, después de 5 años, todavía no desaparece. Es el vacío de las mañanas que me despierto sin ti, y el de las celebraciones, en las cuales ya tú no estás presente. El vacío de cuando miro a Alicia y me doy cuenta que ya no soy dos, que ahora solo es ella. El vacío en la cocina, en el comedor, en tu habitación, en las fotografías, en las sonrisas, en los recuerdos. El vacío en un futuro que no será el tuyo. ¿Quién hubiera podido llegar a ser? ¿Quién hubieras podido llegar a ser? Querías dibujar, viajar lejos, ser feliz. De todos los sueños y ambiciones que llenaron tus días, solo quedan las cenizas de quien fuiste. Un niño que vivió, que estuvo aquí y que amaba tanto a la vida, que solo pudo dejarla ir. Un niño que fue nuestro. Tú, Álvaro, fuiste pasado, presente y serás futuro. Por mucho que de ti no me quede más que recuerdo. Un recuerdo que pretendo llenar de vacío. A veces aún me parece verte en la cola del supermercado, en el autobús, en las fiestas del pueblo, en las calles de Barcelona o en un bar cualquiera. Te veo con tu melena rizada, rebelde, con tu sonrisa juvenil, leyendo tus cómics o soltando bromas y riéndote así como te gustaba, con las manos en el estómago y la cabeza inclinada hacia atrás. Pero es solo por unos segundos. Después desapareces ante mis ojos viciosos, que solo desean volver a verte una última vez. Los años han pasado y nosotros hemos aprendido a vivir sin ti. Papá y yo celebramos nuestro 20º aniversario. Alicia empezó a estudiar medicina. Tus compañeros rehicieron su camino. Todos tenemos una vida normal, con momentos tristes, pero también con momentos alegres. Y sin embargo, hay algo que nos mantiene encadenados al pasado, que nos obliga a vivir entre recuerdos, a no poder ser libres, al menos no del todo. Es el vacío, Álvaro, el vacío de no tenerte aquí. Buenas noches, de nuevo.
supongo que después de haber oído o escuchado estas historias, pues queda un poco de un no sé qué, la verdad, y da mucho que pensar, al menos a mí. Bueno, vamos a continuar con este tema, que este acto o este evento va relacionado con el Día Mundial del Suicidio, el 10 de septiembre, y con el Día Mundial de la Salud Mental, que nosotros hemos encadenado una serie de cosas que hemos hecho hasta ahora, y este es un broche final. Bueno, no se paran todo el año de trabajar y luchar por las personas con problemas de salud mental, pero este es un acto en el cual me enorgullece presentar a dos personas que van a hablar aquí de este tema del suicidio, que son... Dice, a continuación se va a llevar a cabo el coloquio sobre la prevención del suicidio, a cargo de Laura Moya, psicóloga sanitaria, psicoterapeuta especialista en salud mental, trabaja en un hospital de día y ha sido directora del Centro Adam durante casi 4 años. Esta semana abrió un nuevo centro llamado Laura Moya, Psicología Bienestar, aquí en Yecla, con más servicios y especialidades. Bien. Y seguidamente, la señora doña María Pilar Martín Chaparro. Un placer tenerla. Igualmente, Joaquín. Doctora en Psicología por la Universidad de Granada, vicedecana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia desde el año 2021. Profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia desde el año 2005. Directora también de la Escuela de Prácticas Psicológicas Profesional de la Universidad de Murcia. Directora del proyecto de innovación educativa Periodismo Responsable. Hablemos del suicidio. Qué verdad. Coordinadora de las jornadas sobre psicología y suicidio del COL durante 4 ediciones, desde 2021 hasta 2004. Y nada más, a partir de ahora, tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, daros las gracias. En primer lugar, a ti, Joaquín, la verdad es que nos conocimos hace años en unas jornadas sobre investigación que organizamos en el Colegio Oficial de Psicología y que entonces la coordinadora del grupo de trabajo del colegio pues me ayudó, ¿no?, por ese interés mío siempre también desde la investigación centrada en la conducta suicida. Allí te conocí y la verdad es que bueno, pues he tenido la suerte de mantener la relación. Y bueno, pues gracias por acordarte de mí, ¿no?, para este evento. También gracias a la directora de la asociación, compañera de profesión, y bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que ciertamente, escuchando los relatos, sin duda desde el punto de vista literario, pues son merecedores del premio tal y como estaba pensado. El suicidio, la conducta suicida, es un fenómeno multicausal y hay cosas que todavía desconocemos, pero sí sabemos ya algunas cosas sobre cómo hablar de suicidio. Y en ese sentido, pues ciertamente estos relatos cuidadosamente escritos, han utilizado recursos literarios, sobre todo han manejado, ¿no?, las emociones del lector, en este caso de los oyentes. Y sucede que cuando hablamos de la conducta suicida, pues tenemos que ser muy cuidadosos con cómo hablamos de esto.
Y en ese sentido decía yo que sí que hay algunas cosas que sabemos con respecto a esto. ¿Está encendido? A ver. Vale, bien. Queda un poquito más lento, ¿no? Y decía yo que, bueno, y sobre esto ahora vuelvo, bueno, es que no quiero marear mucho las diapositivas. Y una de las cosas que sí sabemos, porque de hecho la Organización Mundial de la Salud ya en el año 2020 hablaba precisamente, instaba a los distintos países acerca de establecer políticas de prevención del suicidio, y en sus 4 líneas estratégicas, una de ellas tenía que ver con el hecho de cómo comunicar noticias y cómo hablar del suicidio. Y en este sentido, pues estableció un manual con recomendaciones que 20 años después, en nuestro Ministerio de Sanidad, aquí en España, retomó y elaboró su propio manual de recomendaciones. Y es que en los distintos medios de comunicación, hasta hace muy poco, tenían prohibido hablar de suicidio. En sus códigos éticos no se les permitía hablar de este tema. Después ya, bueno, pues sí que se dio pues como la opción de hablar de esto, pero a veces lo que nos encontramos es un manejo en este caso de las noticias, pero lo podríamos extrapolar pues a distintos contextos, de que vamos alternando de no hablar del silencio, a veces hablar de un modo pues a lo mejor en el mundo periodístico se dice sensacionalista, pero no exactamente, no necesariamente sensacionalista, pero sí, pues a lo mejor nos fijamos o resaltamos aspectos como el método, el lugar y aspectos que realmente pues no conducen a un buen tratamiento del tema. En ese sentido, decía yo que la investigación sí que tiene ya muy claro cómo debemos hablar y cómo no, y así se establece, no sé si les sonará lo del efecto Werther y el efecto Papageno, y es que precisamente, bueno, pues hace ya un tiempo, lo que se vio que a raíz de la publicación del libro de Werther, de las penas del joven Werther, lo que se vio es que tras la publicación de este libro se dieron una serie de suicidios encadenados, muy seguidos, en las que se compartían la escena tal y como se narraba en esta obra. Las personas que habían cometido suicidio aparecían vestidas como el personaje de esta obra, etc. Y esto posteriormente pues, se recogió y bueno, pues, se empezó a hablar de esto, ¿no? De cómo no hablar de una manera adecuada pues puede efectivamente tener un efecto contagio e imitación. Frente a esto tendríamos el efecto Papageno, que también retomando el personaje de la flauta mágica de Mozart, es un personaje que está a punto efectivamente de cometer suicidio, pero de alguna manera es persuadido de no hacerlo porque unos niños le muestran como qué otras cosas hay en su vida, ¿no? Le ofrecen una perspectiva más esperanzadora y un poco distinta. Comienzo diciendo esto porque efectivamente hablar de suicidio, de conducta suicida, es importante porque salva vidas, pero es fundamental hablar de ello de un modo adecuado. Pues precisamente para tener este efecto educativo y de sensibilización, de reducción del estigma, y no un efecto contraproducente. Bien, dicho esto, pues felicidades a los ganadores del relato, y yo pues aquí lanzo un guante de para la segunda edición, pues quizás en el jurado también podría estar pues un profesional de la salud mental, ¿no? Bien,
Dicho esto, bueno, pues hablando antes, comentaba que la Organización Mundial de la Salud, que no se da por vencida, porque desde el año 2000 al 2020 ya pidió a los países que redujeran sus tasas de suicidio por lo menos un 30%, pero 20 años después prácticamente ningún país ha sido capaz de ello. Bueno, algunos sí, pero el nuestro no. Y en ese sentido, bueno, pues establece como también unas a ver, es que no veo bien y vengo aquí con el cuello un poco, que si me van a permitir ustedes me voy a separar porque si no, no voy a poder manejar esto muy bien. Bien, fijaos que lo que sí que también está claro en cuanto a cómo prevenir es que, bueno, pues es lo importante de controlar, de limitar los métodos de acceso, los métodos de suicidio. Esto de interactuar con los distintos medios de comunicación, pero vemos aquí, estamos hablando de obras literarias, de películas que se han llevado al cine, etcétera, ¿no? De la importancia de ese buen tratamiento informativo. También una tercera cuestión que se planteaba desde la Organización Mundial de la Salud tenía que ver con el dotar, sobre todo a los adolescentes, de unas estrategias emocionales que realmente les dotaran para afrontar las distintas situaciones a las que se podrían ver enfrentados a lo largo de la vida, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la que prima y salían, porque los relatos sí que presentan tópicos, ¿no? Tópicos con respecto a la conducta suicida, como, bueno, pues por ejemplo la culpa de la que hablará Laura, pero también, por ejemplo, pues eso de la cultura en la que nos movemos, de no se puede estar triste, hay que ser feliz, hay que estar todo el tiempo, bueno, pues en actividades interesantes, recompensantes, etc. Y también, bueno, pues es importante hacer como seguimiento, cuidar, arropar a las personas que pueden estar en riesgo de suicidio y también, por supuesto, una vez que no se ha podido prevenir o evitar, atender a los supervivientes. Mucho decimos también de nuestros políticos, es que los políticos esto, no hacen lo otro, pero a veces no miramos a nuestro vecino, el sufrimiento de nuestro vecino. De hecho, bueno, pues el suicidio, también lo comentará ahora Laura, se ha relacionado tanto con un acto como voluntario e individual, que perdemos la perspectiva social del suicidio. Cuando una persona se suicida, fracasamos como sociedad, no es una cuestión de que haya fracasado la familia ni la persona, fracasamos como sociedad, ¿no? Entonces también es importante poner en valor esa visión de la conducta suicida y de esa responsabilidad social. Bueno, vale, bueno, yo no sabía muy bien por dónde empezar, ¿vale? Porque después de leer los relatos uno se queda completamente helado, ¿no? Además, yo también me generó como muchas dudas, ¿no? Porque decía, ¿cómo vamos a hablar de esto, ¿no? De esta cruda historia que nos cuentan estos dos relatos, que son fruto de la fantasía, pero que son la realidad de muchas personas. Entonces me parecía un reto difícil que me ha llevado, ¿no? Pues darle muchas vueltas y pensar cómo plantearlo. ¿Me cambias por fin la presentación? Bueno, tenía algo en mi cabeza, pero voy a empezar por otro lado. Yo cuando estaba estudiando psicología, yo estudié la carrera de psicología y la carrera de criminología, hice las dos carreras, y entonces tuve la suerte de estar en la carrera de criminología con un médico legal y forense. Y fue ahí donde por primera vez yo escuché hablar de suicidio. Esto es interesante porque estando estudiando psicología, ¿no? Que sea en el otro lado donde yo escucho hablar de suicidio. Y fue este hombre médico que veía muchos suicidios, por desgracia, quien pudo transmitirnos el gran problema social que teníamos. A partir de ahí entré a una investigación con él, donde estuve durante un año leyendo pues, todas las autopsias, todas las cartas,
todas las muertes que habían habido sobre suicidio en la región de Murcia y sacamos varias investigaciones donde luego no encontramos lugar donde publicarlas, ¿no? Cosa que también habría que pararse a puntualizar, ¿no? Y finalmente fui al País Vasco, donde en un congreso internacional de psicología publicamos aquellos datos que eran de la región de Murcia, ¿no? Y ahí ya empecé a darme cuenta los baches que me iba a ir encontrando si quería seguir en este camino de saber más del suicidio, ¿no? Y estos baches continuaron, ¿no? Y ahí apareció Joaquín, en un momento quisimos abrir una asociación, bueno, y hacer muchas cosas, pero te vas dando cuenta que todo el rato las puertas se cierran. Y se cierran porque nadie quiere hablar de un tema, que es, uno, la muerte, y dos, la muerte provocada por uno mismo. Vivimos en una sociedad y, como decía Pilar, no podemos hablar de suicidio sin hablar de sociedad y sin hablar de los cambios sociales que hay, aunque el suicidio ha existido toda la vida. Pero vivimos en una sociedad en la que nadie quiere ver, nadie quiere hablar, nadie quiere saber de la muerte, es algo que se niega, ¿no? Por eso los cementerios normalmente están también a las afueras, todo lo que tiene que ver, ¿no? con las instituciones, con los centros de psiquiatría, ¿no? Es algo es una realidad que no queremos ver, ¿no? Porque genera mucho malestar y mucha angustia. Si nadie quiere hablar de la muerte, menos aún queremos hablar del suicidio, que es la muerte provocada por uno mismo. Por eso el título de la ponencia era una mirada amplia para la prevención del suicidio, cómo acompañar a las personas en el dolor más profundo. Porque creo que solo podemos ver esto desde una mirada lo más amplia posible. Tras estar metida en el mundo de la investigación, doy el salto al tratamiento de personas pues en un hospital de día. ¿Vale? Ahí trabajo a diario con chicos, sobre todo adolescentes, pero también adultos que pues piensan, quieren, desean o han intentado en distintas ocasiones quitarse la vida. Claro, esto te coloca en los dos lugares, ¿no? Por un lado, leer e intentar entender qué ha pasado cuando alguien se ha quitado la vida, y leer e intentar entender qué pasa cuando alguien está pensando en hacerlo, ¿no? Y la pregunta principal que me ha movido durante todo este tiempo es, ¿esto se puede prevenir? ¿No? Y es lo que traigo, ¿no? Cómo a lo largo de estos años he acompañado a personas y después de estos relatos tengo que mandar un mensaje de esperanza. El suicidio se puede prevenir, ¿vale? Hay un trabajo por hacer y hay mucho trabajo por hacer, ¿vale? Pero quiero que nos podamos ir todos de aquí revueltos, porque nos vamos a ir revueltos, porque uno no se va indiferente de una ponencia o después de escuchar estas historias, pero sabiendo que hay un trabajo por hacer y que hay muy poco hecho, ¿no? Yo en la presentación digo, ¿cómo voy a decir que soy experta en esto por mucho que llevemos años? Porque uno no sabemos aún casi nada de esto, ¿no? Porque al final las respuestas muchas veces se las lleva la persona, y aún leyendo las cartas, lo que dejan, uno siempre hay dudas, siempre hay incógnitas que no resuelve y que nunca va a resolver, ¿no? Este tema sería como el tema imposible, ¿no? Es algo en lo que uno se podría quedar enredado eternamente y aún así no sabría qué decir ni sabría del todo cómo explicar. Bueno, dicho esto, esto ahí. Vale, ya está. Bueno, dicho esto, diría que el mecanismo de defensa más importante en las personas que realizan la conducta de suicidio tiene que ver una revuelta contra sí mismo, ¿vale? Es como que toda la agresividad que muchas veces no pueden poner en el exterior vuelve contra ellos. Y esto hay que poder escucharlo. Es decir, es que hay que poder escuchar lo que nos dicen, hay que poder acompañar esto
Y también hay que saber que eso también es difícil, ¿no? Y que no lo puede hacer cualquier persona, que, por ejemplo, yo que trabajo con adolescentes, muchas veces los chicos lo cuentan entre ellos, pero a lo mejor no lo transmiten a los padres, no lo transmiten a los profesionales, y claro, esto genera mucha angustia por el que lo comparte, pero también por el que lo recibe, ¿no? Imaginaros un adolescente de 17 años que está escuchando que su pareja le dice que se quiere quitar la vida, ¿no? Y claro, es como un secreto, no lo puedes contar, ¿no? Y en esto de hablar del suicidio hay que hablar de esto también en los institutos. Es decir, hay que decirlo, ¿no? Cuando un chico manifiesta algo así, hay que decirlo y esto tiene que llegar a las familias. Porque la realidad es que muchas veces las familias no son conocedoras, ni se imaginan, ni saben lo que pueden estar pensando sus hijos o lo que pueden estar compartiendo quizás sí con otros chicos o con otros adolescentes. También debería de llegar al sistema educativo, ¿no? Los profesores deberían estar también formados y se tendría que trabajar con ellos para que ellos sepan qué hacer o cómo atender estas cosas, ¿no? Estamos haciendo y hay protocolos de prevención de suicidio en los institutos, pero aún queda muchísimo trabajo por delante. En el tratamiento de estas personas es muy importante la transferencia y la contratransferencia. Con esto vengo a hablar del vínculo. Es decir, que ese malestar pueda ser arropado por el profesional y acompañado y sobre todo no relativizarlo, ¿vale? Porque hay un discurso social que relativiza este tema, ¿no? Las famosas llamadas de atención, por ejemplo, un término muy mal usado, ¿no? Porque no son llamadas de atención, son llamadas de auxilio. Tenemos que entender que también hay una diferencia muy importante entre la población infanto-juvenil y la población adulta, ¿no? O sea, de los niños a los adultos, lo que vamos adquiriendo, además de muchos conocimientos y experiencias, también adquirimos la capacidad de expresarnos y la capacidad del lenguaje. Entonces, los adultos tenemos más capacidad de poder expresarnos, pero los adolescentes lo hacen muchas veces a través de actuaciones, ¿no? Y el problema o la gravedad es que muchas veces estas actuaciones no tienen la búsqueda de la muerte. Pero el problema es que a veces eso es lo que pasa, ¿no? Porque, claro, no se saben manejar, porque no saben, ¿no? Pero a lo mejor lo que están buscando es ayuda, es manifestar algo que no pueden expresar con palabras. Por eso es muy importante que el discurso social no relativice estas cosas, ¿no? Y que pueda atender la gravedad del asunto y que los chicos puedan pues, pedir ayuda entre ellos, ir a una profe y poder decirle, oye, mi amiga me ha dicho esto, ¿no? Y que ahí ya empecemos una intervención y que desde el primer momento se valore pues, la gravedad de lo que está pasando y que podamos poder escuchar todo esto y a través del vínculo, por ejemplo, con los chicos, a través de la obra artística, a través de la creatividad. Nosotros en el hospital de día teníamos talleres de música, de dibujo, ¿no? Yo tengo chicos que no hablan pero rapean, ¿no? Y oye, a través de los rap yo veo que me relatan un montón de cosas y desde ahí podemos conectar, ¿no? Entonces, la parte creativa, la parte artística es una parte fundamental, sobre todo para poder conectar con ellos y que nos vayan pudiendo mostrar. Uy, qué bueno. ¿Está todo? Bueno, no pasa nada. Es que era demasiado larga y como no teníamos mucho tiempo, he seleccionado lo más importante. Bueno, el terapeuta, el profesional que lleva estos casos. Algo que quería señalar hoy es el tema de las derivaciones. Aquí, cuando decía Pilar, a veces fracasamos como sociedad. Esto es real, o sea, no puede ser que llegue un chico, llegue un adulto, llegue alguien con un sufrimiento a salud mental y primero que muchas veces ni llega, ¿no? O sea, la realidad, y lo manifiesto aquí, y uno de los resultados de la investigación dio que muchos de los casos se quedaban en atención primaria y no llegaban ni siquiera a las derivaciones a salud mental. Y muchas de las personas que se suicidaron en los años de la investigación estaban en tratamiento por el médico general, pero no habían llegado, ni tenían un diagnóstico, ni tenían una valoración, ni jamás llegaron a salud mental. Y esto es algo que hay que decir, ¿no? Y muchas veces cuando llegan hay multitud de derivaciones, porque son pacientes que a los profesionales nos angustian, porque nadie quiere
que se le suicide un paciente. Entonces, a mí me llaman y me dicen, Laura, tú como trabajas este tema, te derivo un caso. Bueno, y a lo mejor llevo un año con el paciente y entonces el paciente verbaliza eso y como está en la angustia que le genera al profesional, lo deriva. Y entonces, claro, imaginaros para el paciente cómo recibe eso. Cuando se atreve a lo mejor a hablar de este tema, entonces la derivan a otro terapeuta, a veces el paciente nunca llega a venir. Entonces, esto también es algo que hay que tener en cuenta, que sí que es real que hay veces que las personas sí que lo han manifestado de una forma, de otra, y el sistema no ha funcionado y no ha recogido eso, o estas personas no han sido atendidas o han sido derivadas y al final ellos mismos acaban teniendo una sensación de que nadie les puede ayudar, ¿no? Y entonces acaban perdiéndose y acaban cayéndose, ¿no? O a mí me dicen, no, es que yo no creo en esto, es que yo no creo en la psicología, esto no funciona. Y claro, tiene que ver con que a veces el sistema no está bien estructurado y eso no permite que todos estos pacientes reciban el tratamiento que merecen y que necesitan. Acompañar desde la calma. Esto es primordial. O sea, cuando alguien se te pone delante, te dice que no quiere seguir viviendo, un hijo, una pareja, un paciente, un hermano, tenemos que poder respirar y recoger eso, ¿no? Y llamar a quien haya que llamar, porque a lo mejor no somos nosotros la persona que podemos sostener eso, pero llamar a alguien y derivarlo a alguien, no decir, bueno, no digas eso, pero ¿cómo puedes decir ese disparate? Y eso tiene que ver con nuestro mecanismo de defensa de que lo que estamos escuchando es muy difícil de escuchar para nosotros, porque claro, para unos padres que escuchan eso de sus hijos, eso es dificilísimo de escuchar, ¿no? Entonces, que por eso, que este discurso social que hay de llamadas de atención, de que quien lo dice no lo hace, bueno, todo eso es mentira, ¿no? Y hay que, cuando alguien lo dice, eso hay que recogerlo, hay que escucharlo y hay que llamar a un profesional que lo valore, que no pasa nada, que uno puede ir a una sesión del psicólogo y el psicólogo decir, no os preocupéis y, oye, ya está, ¿no? Pero vamos a intentar atender estas demandas. También necesitamos apoyos, es un tema difícil. A veces uno no lo puede asumir solo, ¿no? Y necesita compartirlo con su mujer, compartirlo con un profesional, ¿vale? O sea que esto no es una cosa de ir de salvadores, para nada, es un tema que es difícil, que es complejo, que muchas veces hay muchas cosas que se han roto en la persona y que requiere de una red, ¿vale? A veces bastante estructurada, que pueda acompañar y atender todo esto. Bueno, la familia. El relato de la mamá me generó que es difícil, ¿no? O sea, es muy difícil, yo diría, yo que también trabajo mucho el tema del duelo, el duelo por suicidio es uno de los duelos más difíciles de elaborar, porque deja muchos interrogantes, porque cumple todos los condicionantes para que sea algo terrorífico, que uno a veces no lo espera, que uno no sabe, que uno no entiende y sobre todo creo que a veces hay algo que tiene que ver con la sociedad, con la vergüenza y a veces uno no sabe cómo hablar, cómo contar, cómo decir, es terrorífico, ¿no? Y cuando en su momento Joaquín y hablábamos de la asociación esta que íbamos a crear, ¿no? Decíamos, hay que crear un espacio para estas familias, para que vean que no están solas, que no son las únicas, que no cabe culpa, porque no puede existir culpa, porque aun el mejor profesional, aun en el mejor momento, la realidad es que la única persona que puede evitar su muerte es la propia persona. Y eso es una realidad, ¿no? Y entonces a veces podemos poner todo de nuestra parte y aún así esa persona decide quitarse la vida y nadie puede cargar con la culpa de eso. Pero esa culpa existe. Y también a veces la vergüenza, ¿no? La gente no sabemos cómo acercarnos, cómo decirles, cómo darles el pésame, ¿no? Entonces todo eso está ahí y es muy difícil para las familias,
¿no? Y ese relato de la madre, yo decía, uff, ¿cómo va a caer, ¿no? Porque, jolín, es que es un tema tan complicado, ¿no? Y hay que arropar a estas familias, y no existen lugares para estas familias, y hay que crearlos. Y luego también, sin irnos del duelo, lo que le antecede, ¿no? O sea, yo tengo papás que tienen hijos que han hecho varios intentos de suicidio y me dicen, Laura, es que no puedo más, es que no puedo más, es que estoy todo el día controlando las pastillas, esto, lo otro, ¿no? Y es una angustia. Pero también esas familias necesitan un acompañamiento y necesitan apoyos profesionales y una red que les permita sostener todo el malestar que genera que un hijo te diga, es que no quiero vivir, ¿no? Y claro, nuestra inercia es evitar eso y es muy difícil. Entonces, también hay que hablar de las familias. Avisarme, que yo me enrollo. Vale. El deseo y los vínculos. Yo diría que para hablar de prevención de la conducta suicida hay que hablar de esto. Muchas veces detrás de una persona que quiere quitarse la vida, lo que ha habido o lo que hay es una ruptura de un vínculo o de varios vínculos. De vínculos con otras personas o de vínculos sociales, ¿vale? Y esto hay que poder repararlo. Y muchas veces el primer vínculo es el vínculo con el profesional que lleva el caso, ¿no? Yo hablo de la clínica del vacío, que también se menciona, ¿no?, en el relato, porque es verdad. Yo no sé si esto tiene que ver con este cambio social de llenar, ¿no? Que hay un vacío ahí que parece que no se llena nunca, ¿no? Y ese vacío no se puede llenar por lo material, ¿no? Ese vacío se llena con los vínculos, con el afecto, con el amor, ¿no? Y yo lo he visto, chicos que llegan al hospital de día de un ingreso en el Román Alberca por un intento de suicidio, ¿no? Y llegan ahí y conforme empiezan a crear vínculos, a hacer nuevos amigos, ¿no?, empiezan de alguna manera a reparar eso que tiene que ver con el vacío. Los vínculos son muy importantes y también la mirada, ¿no? Una mirada que de alguna manera te devuelva algo de esperanza donde tú no la puedes ver. El deseo. Yo he tenido pacientes delante que no tienen deseo, que no les gusta nada, no quieren hacer nada, no se puede. Bueno, allí en el hospital de día teníamos que ir hasta los domicilios y sacarlos de la cama, o venga, vamos a bajar aunque sea a desayunar, ¿no? Entonces, yo diría que el primer deseo que muchas veces aparece en la prevención de la conducta suicida tiene que ver con el terapeuta. A lo mejor él no desea vivir, pero yo sí deseo que viva, ¿no? Y es ese deseo el que promueve también el deseo del otro, ¿vale? Esto es como un bebé, ¿no? Un bebé recién nacido vive por el deseo de la mamá o del papá de que ese bebé viva, ¿no? Que lo alimenta, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Cuando llegamos a este punto de una persona que está así, que se ha roto tanto, ¿no? Es que es como si llegáramos pues a lo más profundo, ¿no? A algo que tiene mucho que ver con el bebé, con los vínculos primarios, ¿no? Y es este deseo, esta mirada, ¿no? Encontrar vida donde él no la puede ver, que al final también es lo que lo pone en movimiento, ¿no? Yo me acuerdo de una paciente adolescente que me decía, pero si es que Laura, yo no valgo para nada. Y yo la miraba y siempre pensaba, pues esta chica podría ser azafata de vuelo, o no, y yo fantaseaba un montón de cosas que ella no podía fantasear, pero ella se alimentaba de mis fantasías para poder construir las suyas, ¿vale? Entonces, es como una cosa es como un yo auxiliar, ¿no? Es como presto un poco de mi deseo, de mi vitalidad, ¿no? De mi movimiento para poder hacer que la persona se ponga en movimiento. Y luego, bueno, el humor siempre, ¿no? Incluso en estos momentos, en estas circunstancias, a veces una broma permite que el otro se relaje, baje las defensas y de ahí podamos encontrar y ver otras cosas. Pues
Laura, si te parece, como nos estamos comiendo el tiempo, Sí, traía esas cosas. voy a comentar 3 cosas al hilo de lo que tú has dicho y os damos la oportunidad de hacer alguna pregunta y si no, continuamos. Yo, bueno, estando de acuerdo con muchísimas de las cosas que has dicho, yo sí que, bueno, me gustaría pues dar otra perspectiva, no porque no esté de acuerdo con la tuya, sino por un poquito ampliarla. Desde luego, lo de los vínculos es fundamental. Esos vínculos, o sea, creo que de aquí hoy tenemos que tener claro, cuando salgamos, que hablar de suicidio puede ayudar a su prevención. Hablar de una determinada manera, dejarnos de, pues a lo mejor ciertos detalles que porque son impactantes o llamativos, pues a lo mejor os sentimos la curiosidad, pero vamos, yo siempre digo, si fuera, cuando te acerques a alguien que ha tenido una pérdida de este tipo, piensa en cómo te gustaría a ti que te preguntaran, cómo te gustaría a ti que te hablaran, ¿no? A los profesionales de los medios de comunicación les decimos, imagínate que la noticia es sobre tu padre, tu madre o tu hijo, ¿cómo te gustaría que hablaran de ello, ¿no? Pues hablar de una determinada manera, algo que de una forma particular, ¿no? Huyendo de esos detalles y centrándonos bueno, pues en lo importante. Los vínculos fundamentales, pero vivimos en la sociedad de la conexión que a veces es desconexión. Los vínculos curan, nos sostienen, nos mantienen, pero la desconexión y la conexión tiene que ver con algo mucho más superficial. Luego también, bueno, cosas que has dicho que creo que vale la pena enfatizarlas. Y tiene que ver en torno a esos tópicos, ¿no? Que tú has ido muy bien describiendo. Cuando alguien habla de, pues estoy pensando en quitarme la vida, hay que dar el espacio para que la persona hable de ello, ¿no? Y no es que es difícil poder escuchar algo así, sobre todo cuando es de alguien querido, de un ser querido, pero hay que conceder el espacio para que hable y para que exprese, ¿no? Esa cultura también, como decíamos antes, de no darle lugar a la tristeza. En uno de los relatos lo decía por ahí también, ¿no? Hay que dar lugar a la tristeza y hablar de ello. Y acercarnos a la persona, pues a lo mejor, porque la ayuda profesional es fundamental, pero cada uno de nosotros en un momento dado podemos evitar que una persona, bueno, si no a lo mejor al final no lo conseguimos, pero sí que pueda haber otra perspectiva, otra visión de las cosas y vincularla con algo, ¿no? Como también decía. Pero bueno, la cuestión es que muchas veces nos aterra oír que alguien nos dice estoy pensando en quitarme la vida. Hay que darle ese espacio, pero luego también a las familias, fundamental. Las familias, cuando tú les preguntas qué, sobre todo, ¿no? Cuando ya hacen ese duelo largo, durísimo, que parece que no acaba nunca, y les preguntas qué hubieses necesitado, ¿no? Dicen, poder hablar de lo sucedido. Nos cuesta acercarnos a alguien que ha tenido esa pérdida y decir, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo acompañar? ¿No? Nos cuesta. Entonces es importante ceder ese espacio, ¿no? Por ahí tenía también una diapositiva con 40 puntos, pero me los paso. Luego también algo fundamental, el tema de la petición de ayuda, ¿no? Una de las... pedir ayuda nos cuesta. Estamos también parece que pedimos, estamos en deuda. Es importante pedir ayuda. Pedir ayuda no es símbolo de debilidad, ¿no? Sino de todo lo contrario, de poder movilizar tus recursos. Y bueno, pues también algo que decía el relato y que Laura ha comentado, que tenía que ver, pues cuando por ejemplo la madre decía, y vi en los ojos la tristeza y no quise verla y lo vi, pero supe, pero como que no quise verlo. No, vamos a ver, eso está muy bien recogido también. La evidencia empírica sabe que demuestra que cuando ya pasan las cosas creemos que sabíamos más de lo que creíamos, pero no es cierto. Lo que pasa es que cuando suceden las cosas tenemos ya más información y construimos lo que ha sucedido.
¿eh? Pero tú miras a los ojos de tu hijo y puedes verlo triste, pero nunca imaginas lo que puede estar pensando realmente. Y eso también es importante porque la culpa a veces pues también ayuda a soportar el dolor, porque es no hay, el duelo por suicidio es como la huella dactilar de cada persona, es única, cómo cada persona puede vivir, ¿no? La pérdida y cómo puede salir adelante y elaborar su duelo. Entonces, ¿no? Como cuando ya ha sucedido, pues decimos, no, es que claro, es que me lo tenía que haber imaginado, es que no, es que yo lo pensé, pero lo pensé tarde. No, es cuando ya tenemos la información, es como construimos el relato de otra manera. Entonces, bueno, pues hacemos un inciso. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta o ampliar información o hacer algún comentario, pues tampoco para abusar de las horas ni de, bueno, pues de la generosidad de haber venido, ¿no?, a escucharnos. Tengo una curiosidad llamándola de porque siempre estamos hablando de prevenir el suicidio cuando hay unos indicios, o cuando hay una petición, o cuando estamos notando un cambio en la conducta. Y mi pregunta es, cuando no hay ningún indicio, cuando no hay cambios en la conducta y hay un suicidio, hay casos que aparecen cuando no absolutamente no había ningún indicio. No es que no los quisiéramos ver, es que realmente no había ningún cambio, ni en la escuela, estamos hablando de un adolescente, por ejemplo, ni con la familia, ni con los amigos, y de momento aparece el suicidio. Eso es más difícil de prevenir, me imagino, que cuando aparece algún tipo de indicio, verbal o conductual, o como sea, en lo que sí que podemos intervenir. Me preocupa esa parte en donde aparentemente no hay nada. Digo aparentemente porque, según ha dicho Pilar, sí que debe de haber algo, pero hay veces que no se ve, no aparece. Hay veces que efectivamente no aparece. O sea, esto podemos ver en personas que se dan como muchos indicadores y finalmente que no cometa suicidio, pero el hecho de que aparentemente o que parezca que todo va bien y que no haya ningún indicador no quiere decir que la persona no pueda estar en riesgo. También las características de personalidad de cada uno, ¿no? Hay quienes han expresado más o han verbalizado más y hay quien, bueno, pues son unas personas pues, como más reservadas, ¿no? Y en la adolescencia se confunden muchísimo las cosas, ¿no? Porque parece que están pues, más introvertidos, más hacia adentro, más con sus amigos, y a lo mejor pues también los amigos pues frivolizan o no dan la importancia, o a veces pues lo toman como broma, o no lo sé. Pero efectivamente hay veces que todo, porque de hecho claro que hay, esto que dice estudiante brillante, con un grupo de amigos increíble, en casa buena relación, buena comunicación, se agobió, buscamos ayuda profesional y tú vas y dices, ¿no? ¿Cómo ha podido ser? A veces también, lo comentaba Laura, puede haber un detonante que al final sea lo que dispare el comportamiento, perdonadme por lo de disparar, que al final acelere, ¿no? El acto suicida, pero hay que incidir en que es multicausal, son tantos, ¿no? Y una misma persona presentando los mismos factores de riesgo, como he dicho, pues no tiene por qué acabar de la misma manera, ¿no? Entonces es muy complejo, estamos ante un fenómeno muy complejo. Y otra duda que tengo, que estamos, conozco casos en que cuando ha habido un suicidio en una familia, en la misma familia, era por el tema de la invitación que te comentaba en la primera lectura, ocurren más, pero yo conozco casos de 2 y 3 más en la misma familia, adultos, adolescentes, por ognosis, por imitación, por, no sé, ¿a qué se puede tener? ¿Qué se sabe, se ha estudiado? Pues, Perdón,
Perdóname un segundo, contestas tú. Mira, yo durante muchos años di clase, yo vengo de la Universidad de Granada y a los nobles nos mandaban a la Universidad de Jaén a dar clase. Y allí la verdad es que hay bueno, pues se dan muchos suicidios. Y aparecían casos en la misma familia utilizando exactamente el mismo método, el mismo lugar y absolutamente todo, ¿no? Todo. Y eso es, bueno, pues un aprendizaje, o sea, que imitación, pero un aprendizaje, ¿no? De resolver los conflictos y de validar y quizás también el no haber tenido la oportunidad de hablar la primera persona que tomó ese camino, ¿no? Y poder hablar de lo sucedido y qué ha pasado, ¿no? Y un poco por el tabú, ¿no? También que decía Laura. Yo, respondiendo a lo primero que has preguntado, señalaría que yo sí que creo que hay algo que se rompe. Que haya algo que se rompa no quiere decir que eso se verbalice o se cuente. Y hay una realidad, los hombres se suicidan muchísimo más que las mujeres. Las mujeres hacen más intentos de suicidio, pero los hombres cuando hacen un intento de suicidio, la mayoría de las veces es letal, ¿vale? Entonces, eso tiene que ver también con que los hombres muchas veces presentan más dificultad de pedir ayuda, ¿vale? De hablar de cosas que tienen que ver con sus sentimientos. Y bueno, aquí en Yecla, que por desgracia es una ciudad donde vivimos muchos suicidios, muchas veces también tienen que ver con lo laboral, con lo económico, con el estatus, ¿no? Y con una imposición social que hay a los hombres, ¿no? Que se les pide y que se les demanda ciertas cosas y que a veces un fracaso para un hombre también es distinto que para una mujer, ¿no? También las mujeres suelen tener más redes sociales, ¿no? Más vínculos y a veces también hablan, ¿no? Se desahogan, cuentan y los hombres tienden a llevarlo muchas veces más para ellos, ¿vale? Entonces, siempre, o yo creo, y ahí por ejemplo discrepo a veces con autores, ¿no? que dicen cualquier persona se puede suicidar. Bueno, pues sí, pero cualquier persona en la que ha habido una ruptura, ¿vale? Y además lo enlazo con esta diapositiva, que además era la última, y creo que dice algo importante, que es que la mejor prevención del suicidio es conseguir una vida que merezca la pena ser vivida, ¿vale? Es decir, que hay rupturas de cosas y hay cosas que hacen que la persona empiece a pensar y a fantasear, y a veces eso se comparte y a veces no, se lleva en secreto. Entonces, ¿se puede prevenir el suicidio? En muchos casos sí. ¿Se puede prevenir en todos? No. Pero ni aunque encuentren tratamiento a veces, ¿vale? O sea, por eso la primera parte, ¿no? O he enlazado hablando de estas personas que por desgracia se quitaron la vida, ¿no? Porque a veces el suicidio no se puede prevenir, ¿no? Y tenemos que salir un poco de esta fantasía omnipotente de que los podemos salvar, no, a veces no, ¿vale? Porque no llega o porque aunque llegue, pues no se puede. Y luego el tema que decías, segunda pregunta, me parece muy interesante, y yo hablaría del trauma, ¿vale? La repetición del trauma existe si no hay elaboración, ¿vale? Lo que no se elabora se repite, y se repite muchas veces en un intento de entender. Por ejemplo, hay un familiar alcohólico, ¿no? Y luego el hijo es alcohólico, y uno dice, pero ¿cómo narices si lo ha visto en su casa? Pues claro, es que necesita entender por qué este familiar es alcohólico, y a veces en eso de entender lo que hacemos es repetir, ¿vale? Por eso es tan importante el tratamiento de las familias, ¿vale? Porque eso se tiene que elaborar, y eso es muy difícil porque ya hemos hablado que son de los duelos más complicados que hay, ¿vale? Entonces, tanto para los padres como para los hermanos, como para los primos. Luego también el suicidio genera una fantasía y genera un fantasma, ¿no? Del que hay que poner en palabras y del que hay que dar una devolución, pues, para que la gente pueda entender, porque lo que no entendemos está ahí, aunque no hablemos de ello, ¿vale? Yo también traía una diapositiva. Hay una frase que tiene todo el sentido, que dice: piensa mal y te sentirás peor. Un poco
Y eso lo conectaba el autor con la importancia de encontrarle sentido a la vida, que muchas veces pues la persona lo pierde, o si eres adolescente pues a lo mejor todavía no has encontrado, ¿no? Pues que el hecho ya de vivir pues ya tiene un sentido en sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por los cambios. Pero esa conexión, ¿no? Entre las emociones también y los sentimientos. A veces en ese ejemplo, por ejemplo, lo que tú decías del padre alcohólico, pues a veces también es que hay una permisividad o a lo mejor las bebidas alcohólicas están más al alcance, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que es a veces, ¿no? Las personas también, que esto hay evidencia empírica muchísima, necesitamos creer que nuestro mundo es controlable. Porque si... Y para eso nuestras actitudes, la forma de percibir, la forma de interpretar, nos sostiene esa función, ¿no? De creer que nuestro mundo es predecible y controlable, porque si no caeríamos, bueno, pues en procesos de indefensión aprendida, de no saber. Y es también muchas veces una falsa ilusión, ¿no? Pero vamos así por la vida porque además tenemos que dar respuestas rápidas, ¿no? Y actuamos pues en función de esas creencias, ¿no? Que vamos construyendo. Bueno, yo quería hacer una pregunta también. No sé si estoy aquí. Bueno, buenas noches. Yo quería plantear lo contrario que ha dicho ella. Cuando tú tienes un signo tan evidente como pillar a tu hijo, a tu hija, en una bañera con las venas cortadas, llegas a tiempo y lo salvas, ¿qué haces después para evitar otro futuro intento que sea fructuoso? Fructuoso en el sentido de que lo logre, que es infructuoso en este caso. Yo me gustaría también que de aquí nos fuésemos con fortalecer esta idea de pedir ayuda. Y la ayuda tiene que ser múltiple y un poco ir ganando cosas de las que hemos dicho, ¿no? Como la de dotar de una red de apoyo, no solamente, por supuesto, a tu hijo o a tu hija, sino también a ti, si hay hermanos. Hay que hablar de esto, de qué ha sucedido. Ayúdame a entenderte, ayúdame a entenderte. Ayúdame a ayudarte, quisiera ayudarte, déjame escucharte, ¿no? Hablar. Perdona que la interrumpa, es que lo que yo pienso que ahí hay un vacío realmente de comunicación. No sabes gestionar ese hecho. No sabes si intentando ayudar estás haciendo algo contraproducente. No. ¿Sabes? O sea, a lo mejor le molestarás si inspiro, si le persigo, esos tópicos están, ¿no? Algunos también los comentaba Laura, de no quiero hablar, hay que hablar, y tenemos que, bueno, pues estar preparados para lo que nos digan, no juzgar, no cuestionar, sino escuchar, ¿no? Y sobre todo pues acercar y vincular. También es importante, con respecto también a lo del sentido de la vida, tratar, como también decía Laura, hay que conectar, hacer lo posible por volver a conectar a la persona. A veces cuando se atiende a alguien en crisis suicida parece una cosa como muy sorprendente, pero a veces una persona que está sola, pues porque ha ido perdiendo a las personas que le rodeaban, o bien por la edad, ¿no? El suicidio de la tercera edad también es un problema importantísimo, pero bueno, pues personas que en un momento dado de la vida se ven solas y a lo mejor conectan con la mascota que van a dejar. O sea, hay que encontrar el vínculo y la conexión y que la persona entienda o sea, con esto hay que ser cuidadosos, pero si tú conoces a la persona, ¿no? O sea, si yo atiendo una crisis suicida, no le voy a decir piensa en tu mujer y tus hijos, ¿no? Porque a lo mejor resulta que está sufriendo mucho precisamente por ese motivo, están separándose o lo que sea, pero sí es
bueno, pues vincular cómo me siento si es ya un adulto, y cómo crees que tú sentirías si tu hijo hiciera esto, cómo crees que, ¿no? Ese tipo de cosas, si conoces, ¿no? Si conoces a la persona, pero es vincular, tratar de que la persona conecte con la vida, ¿no? Encontrarle, como decíamos, ese sentido. La petición de ayuda siempre, movilizar los recursos, los distintos recursos. Claro, sobre todo poco a poco, pero tratar de acercarte, de comprender y de hablar. Cuando lo pienses, cuando sientes, dímelo, habla, ¿no? Llámame. Es una situación, pues yo creo que de las más difíciles, comentaba Laura, pues no, alguno de sus casos, ¿no? de vivir en permanente vigilancia, pero ahí sí que desde luego necesitas pues ayuda de profesionales, ¿no? que te puedan pues también, claro, descargar un poco de esa hiperresponsabilidad, ¿no? Porque, y que te ayuden, ¿no? Un poco como a reorganizar y bueno, pues si no hay que dejar a la persona sola, no tienes por qué ser tú siempre la que estás con esa persona, y por eso digo la importancia de movilizar y de buscar la ayuda, ¿no? Pues para que tú puedas tener pues ese alivio, ¿no? o esa desconexión, ese respiro, ¿no? Emocional, entre comillas, ¿no? Respiro entre comillas, pero sí buscar la ayuda. Me da la impresión realmente que muchas veces la familia puede paralizarse por el miedo, porque piensa que a lo mejor ya no sabe cómo actuar, le queda muy grande, aunque pida ayuda y tal, realmente está empujando a que lo vuelva a hacer en un caso extremo. O, no sé, un miedo que a veces te paraliza, en vez de buscar ayuda y abrirte y estar pendiente, no sé, te puede paralizar. En esos casos es importante la ayuda profesional, porque os va a ayudar a reorganizar el cómo abordar la situación, ¿no? Pero es que ese es el problema, que se deja en manos de la familia. Claro, es que... Yo digo por experiencia. La familia llega, pide ayuda y no va a profesional de la casa. Se deja en manos de la familia. Yo quiero hablar en torno a esto. Hay siempre que llamar al 112, ¿vale? Y tiene que ir un equipo. Y la realidad es que muchas veces no se acoge, ¿vale? Y yo he mandado a pacientes al hospital y me los han devuelto. Y es como, pero a ver, si está verbalizando, si está diciendo, ¿no? O sea, creo que muchos ingresos muchas veces podrían prevenir muchas cosas. Pero hay una realidad, y es que el sistema a veces no está ni bien constituido, por eso sí, así hemos iniciado la ponencia, es decir, es que no está el sistema bien constituido, el tema de prevención del suicidio, hay que hablarlo aquí, pero hay que hablarlo más también y hay que abordarlo dentro pues, de la política, dentro, ¿no? Aprovechando que tenemos aquí, ¿no? Hay que sentarse y hay que hacer buenos planes de prevención, ¿no? Y siempre hay que contactar con un profesional, ¿no? Y por eso lo que yo decía, ¿no? No puede ser que los casos se queden en atención primaria, ¿no? Tienen que ser derivados a salud mental, tiene que llegar al psiquiatra, tiene que llegar al psicólogo, ¿no? Y hay que buscar un profesional, porque esto que decía Pilar de vincular, que yo también he hablado de eso, pero si eso es dificilísimo, o sea, es dificilísimo, y más si son los padres, o sea, sí, yo he tenido, me acuerdo, una paciente, un grupo, que la tuve meses en una esquina y no hablaba, no participaba y tenías que esperarte, ¿no? Y los tiempos hay que darlos, los adolescentes son muy difíciles. Es muy difícil entrar, es muy difícil, ¿no? Si es difícil para nosotros, los profesionales que estamos ahí, ¿no? Y yo, por ejemplo, que soy joven y eso a veces me ayuda a poder vincular con ellos, pues imagínate, los padres, es complicadísimo. Y es verdad que muy injustamente recae la responsabilidad en las familias. Por eso lo he nombrado, oye, hay que hablar de las familias. Muy injustamente cae la responsabilidad en ellos.
Y yo he tenido padres que me dicen, Laura, es que no aguanto más, es que al final va a ser yo es que no lo soporto. Porque claro, cuando la amenaza de suicidio está ahí, pues es una angustia horrible. Y entonces uno no puede ni respirar. Entonces, claro, sí, hay que decirlo, ¿no? Esto tiene que mejorar el sistema porque hay que poder acoger a estas personas y también a las familias, y hay que darle pauta a las familias, porque cada persona es única. O sea, hay personas que es importante que estén ahí, los padres, o muy pendientes, y hay casos que no es bueno, ¿no? Y yo me acuerdo de una mamá un día que me dijo, como le pasa algo a mi hija, te voy a denunciar, porque yo le decía, es que no puedes estar todo el rato pegada a ella, porque claro, la chica estaba angustiadísima y agobiadísima. Me acuerdo que la mamá me dijo, como le pasa algo a mi hija, te voy a denunciar. Y yo la entendí, pero que no se puede, o sea, que tampoco estar ahí todo el rato pegada va a prevenir, o sea, que es muy difícil y por eso hay que acoger y hay que atender a las familias y hay que darles un lugar, hay que darles pautas. Si vuestros hijos no quieren ir al profesional, ir vosotros. O sea, yo he llevado casos que el adolescente no ha venido y a lo mejor he llevado a los padres durante 1 año y medio, ¿no? Y pensábamos al adolescente a través de los padres y el adolescente no quería venir. Pero esos padres al menos estaban recogidos, estaban acompañados, pensábamos por qué podía hacer esto, lo otro, ¿no? Y cómo devolverle. Pero también os digo una realidad, estoy hablando muchas veces de los servicios privados, que valen un dinero y que no todo el mundo pues, puede permitírselo, ¿no? Entonces, eso también es real, ¿no? O sea que, por ejemplo, y ya yo ya estoy tirando aquí... ¿no? El hospital de día donde yo estoy, la Comunidad Valenciana, es un centro privado, pero que está subvencionado por la Comunidad Valenciana. Entonces, los pacientes son derivados y el servicio y el tratamiento está costeado por la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, claro, eso también está ahí. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y estas jornadas sirven para poder poner en tela de juicio pues que a veces las cosas no funcionan. Para bien y para mal también la familia pues sigue siendo como la institución más fuerte, ¿no? que tenemos. Entonces, en ese sentido, si además han pasado por la experiencia, un poco ¿no? recapitular cómo he roto un poquito con el estigma, he sido capaz de hablar, porque uno dice, ¿a quién le cuento yo esto? ¿A quién le digo? Pues seguramente habrá una persona, un amigo, a quien contarle tengo esto, me pasa esto, porque tenemos, y además nos iremos reeducando todos. Tenemos muchísimo que hacer con respecto a la prevención del suicidio. Hace unos meses aparecía, creo que era el ministro de Sanidad, hablando de un inicio de plan de prevención. Fíjense que las campañas de prevención salen todas del Ministerio de Sanidad. Enfatizar que el suicidio es algo social, es una cuestión de todos, pone al suicidio como un problema de salud pública. En ese sentido, si sale, en mi opinión, está muy bien que salga el ministro de Sanidad, que salga el ministro de Justicia, pero el primero que tiene que salir es el ministro de Economía, en este caso la ministra, porque si no hay dinero para apoyar eso, haremos un plan que nos llevará a la nada, ¿vale? Entonces, pues aquí sucede que ante una conducta suicida, pues sí, la persona se ingresa unos días, se puede estabilizar, pero después sale, ¿no? Y no siempre el ingreso se da en las mejores condiciones. Acabo de acompañar a una persona querida mía en su ingreso en la unidad de salud mental, ¿no? Porque además, claro, es una conducta suicida, es un intento de suicidio gravísimo, pero que está compartiendo espacios con otras personas con unos problemas que... Bueno, y adolescentes que no en la son unidad de adultos. en la verdad, claro, donde convive, donde están pues, personas con problemas de salud mental por toxicomanías, problemas de salud, ¿no? Y es un problema pues, muy complejo a nivel mundial,
Me consta porque llevamos un grupo de investigación internacional con personas, con japoneses, ¿no? Allí donde hay esa cultura en torno a la conducta suicida, con ingleses, etc. Y lo que decía Laura, ¿no? Yo me lo he contado muchas veces, a pocas entidades les gusta vincularse con el suicidio, a pocas. Conseguir financiación es muy difícil, ¿no? Y hemos llamado a muchas puertas. ¿Usted quería hacer una pregunta? Sí, una pregunta. Supongo que cada proceso de suicidio será un caso particular, pero en general hay un proceso corto o un proceso largo. Pues hay de todo. Claro, hay de todo. Si nos metemos en la adolescencia, la mayoría de las veces son procesos cortos, porque los adolescentes son mucho más impulsivos y más actuadores, y el adulto normalmente son procesos más largos que muchas veces llevan detrás más elaboración. De todas formas, están aquí rabiándonos porque ya nos hemos prolongado. Yo he dejado aquí mi correo electrónico, ¿vale? Que quien quiera lo puede coger, y si queda alguna duda o lo que sea, que podéis escribir y yo responderé encantadamente. Pero de todas formas no se puede generalizar nada, porque la realidad es que cada proceso es único, porque cada persona somos singulares y por lo tanto elaboramos y pensamos y actuamos de manera distinta. Pero sí que de entrada te diría eso, que los adolescentes son mucho más impulsivos, mucho más actuadores y por lo tanto muchas veces más peligrosos en el sentido de que a veces no se les ve venir, ¿no? A los adultos a veces tampoco, pero es verdad que los adolescentes es una población de riesgo. Y esa complejidad, ¿no? También hablábamos el otro día, una mujer que ha tenido un intento de suicidio, y cuando ha llegado a salud mental, bueno, pues se ha visto que estaba tratada por un problema, por una depresión, ¿no? Y que tomaba psicofármacos, etcétera, etcétera. A veces no nos podemos quedar ahí y pensar que la depresión ha sido la que ha causado el intento de suicidio. En este caso, la mujer vivía una situación de violencia de género. ¿Qué ha causado el suicidio en este caso? ¿La depresión? Entonces, es entender, ¿no? La complejidad y cómo se extiende, ¿no? Y por eso yo quiero acabar, ¿no? con este enfoque. Cada uno de nosotros podemos poner un granito de arena, podemos acercarnos a alguien, podemos hacer algo, sin duda, por aliviar el sufrimiento de una persona, y no debemos dejar pasar esa oportunidad por no inmiscuirnos, por no ser impertinentes. Yo animo, a riesgo de serlo, a tender una mano, ¿no? A quien podamos pensar que está sufriendo. Y a quienes ya sufren, yo invito a hablar de ello, ¿no? De lo que están pasando y de lo que están sintiendo en este momento. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tener a estas dos personas aquí hablando de este tema, que es inmenso. Y como se está viendo, se podría estar hablando toda la noche, toda la mañana, y el mes siguiente y el año siguiente, porque es así. De todas formas, espero que se vayan satisfechos, y ya digo, para mí ha sido un honor tenerlas aquí. Así que muchas gracias. Y más que mi correo electrónico también está a disposición Qué bonito, muchas gracias. Vale, perfecto, muy bien.